Hola alumnos, bienvenidos a la quinta clase de química. Bueno, soy la profesora Mariana Urbano y ahí les dejo mi correo, como siempre, para consultas. Vamos a comenzar y vamos a seguir hablando de lo que es la materia, en este caso de las transformaciones químicas y físicas que sufre la materia. Entonces, una sustancia, o la materia, cualquier tipo de sustancia que nos imaginemos, el agua, por ejemplo, líquida, puede sufrir dos tipos de transformaciones, ¿sí? Físicas o químicas. Una transformación física tenemos que tener en cuenta que no se va a modificar la composición de la materia, es decir, la composición química, ¿sí? Se va a modificar a nivel físico, la estructura física de esa sustancia. Por ejemplo, un cambio de estado, ¿sí? El estado físico puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, como querramos. Pero eso es un cambio físico, una transformación física. Estamos hablando de la modificación del tamaño y de la forma de esa sustancia, pero no de los átomos. Ahora vamos a ver luego que la transformación de la materia a nivel químico ya habla de reacciones químicas que ocurren modificando los enlaces, la unión de los átomos entre los átomos que conforman la sustancia. Entonces estamos hablando de la modificación de la composición de la materia, que ya no es lo mismo que la transformación física. Es algo más profundo, ¿sí? Vamos hacia los enlaces, la unión, enlace átomo-átomo. Entonces hablamos de una transformación química. Bien, donde lo que no cambia van a ser la cantidad de átomos que participen en la reacción química. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si yo inicio una reacción química que tengo 4 átomos de hidrógeno, no puedo finalizar esa reacción, obtener el producto de esa reacción finalizada. No pueden ser 3 átomos de hidrógeno, sino que tienen que ser 4. Tienen que mantenerse la cantidad de átomos. No se puede perder masa. Vamos a ver luego que hay una ley que se estableció hace más de 200 años por Lavoisier, que se debe conservar la masa. Lo vamos a ver luego, no se preocupen. Bueno, transformaciones físicas. Acá lo mismo que les dije recién, que entonces no afecta la composición de la materia. Son cambios o transformaciones o modificaciones que en donde no se modifica la composición de la materia. Pueden ser entonces el agua, por ejemplo, al disolver azúcar en el agua o sal en el agua, revolvemos, mezclamos, producimos una solución homogénea, bien homogénea, ¿sí? Donde, como vimos en la clase pasada, no vamos a observar otras fases. Va a estar bien disuelta el azúcar que estamos utilizando para obtener ese sistema material homogéneo. Y vamos a obtener entonces que el azúcar va a dejar de tener esas estructuras cristalinas, en forma de cristal, y va a pasar a estar disuelta, a cambiar su estructura física, ¿sí? Entonces va a existir una transformación física en el azúcar. Bueno, acá retomamos lo mismo, pero lo interesante es que los cambios de estado, como les dije anteriormente, pasar de sólido a líquido, por ejemplo, la fusión, por ejemplo, del hielo, el derretimiento del hielo, que sería un cambio de estado llamado fusión, o solidificación, en el proceso inverso a de líquido a sólido, que ya lo vimos en la primera clase, vamos a ver que esa modificación, esos cambios de estado son cambios físicos, son transformaciones físicas, ¿sí? Acá vemos ejemplos y bueno, vamos a repasar, ya que estamos de sólido a líquido fusión, de sólido a gas sublimación. Si la sustancia pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Es como les dije, si el agua se congelara, ¿sí? Eso es un cambio, una transformación física. Son todas transformaciones físicas las que estamos viendo. De líquido a gas se vaporiza. Bueno, de gas a líquido, licuación, algunos le dicen, o condensación, a mí me gusta llamarlo, también licuación lo llaman, pero bueno, es cuando, por ejemplo, abrimos la olla de agua hirviendo y en la olla queda en la tapa, ese líquido se forma al abrir la olla, se toma contacto ese vapor con el ambiente, disminuyendo su temperatura y ahí obviamente transformándose en estado líquido nuevamente.
Entonces tenemos una condensación. O cuando nos bañamos, ¿sí? El vapor del agua de la ducha va hacia las paredes y en las paredes condensa por el cambio de temperatura, ¿sí? Bien, entonces, el gas a sólido, el último, sí, es sublimación. Sublimación y de sólido a gas, vamos a ver que de gas a sólido se llama sublimación inversa y de sólido a gas, sublimación. Bueno, acá tenemos ejemplos, continuamos. Ya lo vimos a cambio de azúcar, se forma una solución o disolución, también se le llama. Ahí vemos, para que tengan nada más. Transformaciones químicas. Son aquellas transformaciones en donde, ¿qué ocurre? Hay cambio, hay modificación en la composición de la materia. Es decir, que la estructura básica, fundamental, la unión de enlace de átomos y átomos, es decir, el enlace que forma esa unión, vamos a ver que se va a ver modificada, ¿sí? No van a ser los mismos, los átomos que intervienen en esa reacción, no van a ser los mismos, no van a tener... El átomo sí, pero no van a estar unidos de la misma manera, a eso voy. Por ejemplo, reacciones que conocemos a diario, combustión, ¿sí? Por ejemplo, al quemar un papel, eso es una reacción de combustión, una reacción química. La oxidación de un hierro que dejemos al aire libre en contacto con el agua, se va a formar una reacción de corrosión, ¿sí? Se oxida ese hierro. Muy bien, entonces son transformaciones químicas, ¿sí? Cambios. Estas transformaciones químicas se producen reacciones químicas, como les dije. Recordar reacciones químicas. ¿A qué llamamos entonces una reacción química? Cuando tenemos dos o más sustancias que están entrando en contacto, se unen para formar otras sustancias diferentes, es decir, a lo que llamamos productos. Y bueno, siempre se va a liberar calor o se va a absorber calor en esa reacción química. Cambios químicos que podemos observar, como dijimos, el cambio del papel al quemarlo es una combustión. El hierro al oxidarse, al tener contacto con el agua, con la humedad del agua, del ambiente, se forma óxido de hierro 3. Y el proceso de fabricación, por ejemplo, del pan que a diario hacemos, bueno, es una transformación química, a nivel química, donde las sustancias iniciales, harina, aceite, levadura, agua y sal, se transforman en otra diferente. ¿Qué reacciones químicas? ¿Qué son? Como dijimos, proceso mediante el cual varios átomos, dos o más, o dos sustancias, como quieran decirle, pero lo básico es que la sustancia va a estar formada por distintos átomos, o también puede estar formada por átomos iguales, ¿sí? Idénticos. Pero bueno, estas sustancias, dos o más sustancias, se van a unir para formar otras diferentes. ¿Cómo representamos una reacción química? Mediante ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación química? Entonces, indica los reactivos y los productos que intervienen en una reacción química. Mediante la ecuación química, nosotros podemos representar entonces una reacción química. Del lado, en primer lugar, vamos a tener reactivos, que son las sustancias que existen antes de que ocurra el cambio químico. ¿Sí? Antes de que ocurra la reacción o el cambio químico. A eso llamamos reactivos. Son las sustancias que van a intervenir para producir la reacción. Y los productos son las nuevas sustancias que se forman, ¿sí? Luego del cambio químico o esa transformación química. O finalizada la reacción química. Acá vemos que A más B, que serían nuestros reactivos, van a dar origen a C más D. O sea, A y B serían unas sustancias que formarían los reactivos. Y C más D son los productos, ¿sí? Lo que obtuvimos producto luego de la finalización de esa reacción química. La flecha se utiliza para dar sentido a la reacción, hacia dónde evoluciona esa reacción. En este caso, los productos van a ser C y D. Si la flecha estaría inversa, es decir, apuntando hacia acá, hacia A y B, los productos serían A y B y los reactivos serían C y D. Hay que prestar atención a eso.
Bueno, veamos cómo quedaría representada la reacción de formación del agua. ¿Cómo formamos agua, la sustancia agua? Mediante una reacción química. Esta reacción va a ser mediante dos gases que van a ser los reactivos, hidrógeno y oxígeno. Estos son dos gases que se unen, que van a formar parte de esta reacción de los reactivos. Van a dar lugar entonces a qué, a origen a qué, a la molécula de agua, el que sería, el producto sería H2O. Vamos a observar acá que dijimos que la cantidad de átomos debe respetarse, ¿sí? Vemos acá que no se respeta. Tenemos dos hidrógenos, porque el subíndice indica que tenemos dos átomos de hidrógeno. Y acá dos átomos de oxígeno. Entonces, dos átomos de hidrógeno se respetan porque tenemos dos átomos de hidrógeno. Acá no, porque tenemos dos átomos de oxígeno. Y acá tenemos uno. Si no hay nada, es un 1. Entonces vemos que no se respeta la conservación de la masa de la que hablamos, en la que una transformación química no debe perder ningún tipo de cantidad de masa, ni de átomos, mejor dicho. Principio de conservación de la masa, entonces. Durante las reacciones químicas no se crean ni se destruyen átomos, sino que siempre se van a combinar de maneras diferentes. Y si, por ejemplo, como dijimos, tenemos 4 átomos al inicio, al final vamos a tener 4 átomos de ese mismo elemento. Entonces, vamos a arreglar la ecuación que teníamos anterior y vamos a ver que ahora vamos a tener 2H2O, 1, 2, 3, estos serían dos moléculas de agua, este es el sentido de la reacción, esta sería una molécula de oxígeno, H2O, y estos serían dos moléculas de hidrógeno gaseoso. ¿Por qué 2? Porque si contamos acá sí está igualada la ecuación, se mantiene y se respeta la ley de conservación de la masa, de la que les hablé anteriormente. 1, 2, 3, 4. Vemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos, se respeta. En los productos tenemos la misma cantidad de átomos de hidrógeno que en los reactivos. Tenemos en los reactivos 2 átomos de oxígeno y vemos que en los productos también. Entonces, esta ecuación está equilibrada, ¿sí? Se dice que está equilibrada porque respeta la ley de conservación de la masa. Entonces, para representar correctamente a todas las sustancias que intervienen en una reacción, tanto en los reactivos y en los productos, se debe igualar y se deben para ello utilizar coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Son números que se agregan, números enteros que se agregan indicando las proporciones de cada átomo. Por ejemplo, acá pondríamos 2 átomos de hidrógeno 2, porque hay 2 moléculas de hidrógeno 2. Esto es una molécula y esto es otra molécula. ¿Cuántas moléculas de oxígeno 2 hay? Una. Entonces este no tendría ningún coeficiente, o un 1 si se quiere, porque existiría una sola molécula de oxígeno 2. En este caso tenemos 2 moléculas de agua, entonces habría 2H2O, 2 moléculas de agua. A eso se lo llama coeficientes estequiométricos. Entonces la ecuación sería la ecuación balanceada de la obtención de agua, la reacción química de obtención de agua sería esta la correcta. 2 moléculas de H2O, una de oxígeno, estamos utilizando los reactivos de este lado de la reacción, y hacia la flecha que me indica hacia donde evoluciona la reacción, hacia la obtención de un producto que es el agua. ¿Cuántas moléculas? 2. Y vemos que está balanceada, ¿sí? Porque tenemos 2 moléculas de esta, que esto se hace 2 por 2. Esto 2 por 2 es 4. Entonces, 2 por 2 es 4, estamos bien. Lo que quiere decir esto, en realidad, visibilizarlo es así. Es esto, que tenemos 2 de hidrógeno 2, ¿sí? 2 de hidrógeno 2. Y de esta tenemos una, como les dijimos, como les dije anteriormente. Y en esta tenemos una molécula y otra molécula de H2O. Poniéndole los coeficientes, queda así. Tendríamos esto, 2 de hidrógeno 2 y 2 moléculas de H2O. En este lado el coeficiente sería 1 con el oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos, no lo vemos, no lo colocamos, porque es un 1. 1 por 2 es 2, entonces 2 por 1, 2 de hidrógeno. Tenemos una ecuación equilibrada. Ahora sí se conserva la materia. Entonces, los reactantes o reactivos son los que tenemos la sustancia de partida, como dijimos, estos. Y el producto serían estos. Los coeficientes acá se los marco. En este caso acá tendríamos un 1, invisible, que no hace falta ponerlo.
Y a los números enteros, a este 2 y a este 2, y al 1 invisible, no hace falta ponerlo, representan coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y son números enteros. Y es lo que me ayuda a equilibrar una reacción. Acá otro ejemplo. Dos átomos de cloro, cloro 2. Dos átomos de hidrógeno, hidrógeno 2. Me van a dar lugar a productos, a dos moléculas de ¿qué? De ácido clorhídrico. Dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Qué indica esta reacción? Vamos a verlo al final, pero tenemos dos flechas, una en sentido inverso y otra en los dos sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta reacción es reversible, es decir, que puede ir hacia allá y de acá hacia allá. Puedo obtener, de la misma forma que obtengo dos moléculas de ácido clorhídrico, como lo vemos acá, puedo obtener esas dos moléculas de ácido clorhídrico podrían evolucionar hacia la obtención de una molécula de cloro y otra molécula de hidrógeno 2. ¿Cuántas moléculas de cloro 2 tenemos acá? Una. Necesito una porque una molécula de cloro 2 trae dos cloros. Y una molécula de hidrógeno gaseoso, esto es hidrógeno gaseoso y cloro gaseoso. Entonces, mínimo dos moléculas para conformar una molécula estable. Dos átomos para conformar una molécula estable. Así está bien dicho. Bueno, entonces vamos a ver que esta reacción puede ser reversible y ir para ambos sentidos. Bueno, estas son las reacciones de las que le hablé al comienzo, ¿sí? Las reacciones de tipo de combinación, en donde se combina los dos reactivos, se obtiene un producto combinando las dos sustancias, que es la que venimos viendo de ejemplos anteriormente. Vamos a ver de descomposición, o de degradación también podríamos decir, en la que una sustancia se va a partir a la mitad. Por ejemplo, este podría ser cloro 2, y acá podríamos tener cloro 1, cloro 1. Oxígeno, oxígeno. O podría ser una proteína donde la dividimos y obtenemos aminoácidos. ¿Por qué no? Desplazamiento. Es una reacción en la que los dos reactivos, acá tenemos esto podría ser cloruro de sodio, o sea, cloro Na, y podría ser, no sé, cloruro de sodio y otro compuesto, hidrógeno 2. Entonces, el cloruro de sodio se vería Na sería sodio, cloro sería el símbolo químico del cloro, ¿no? Y podríamos ver que una de estas dos se ve desplazada, quedando el sodio solito y formándose ácido clorhídrico, por ejemplo acá, uniéndose el cloro de acá con el hidrógeno de acá. Puede ser una reacción. A eso le llamamos de desplazamiento, en donde se desplaza uno de los átomos y se lo modifica por otro. Y de doble desplazamiento sería doble, ¿sí? El desplazamiento. En los dos átomos de reactivos habría un desplazamiento. Bueno, tipo de reacciones, acá los dije recién. Existen tipos de reacciones reversibles e irreversibles. Vamos a hacer una pequeña introducción de esto. Por ejemplo, en donde la reversible cuando los productos vuelven a ser nuevamente reactivos. Como les dije, la reacción puede evolucionar hacia allá y el producto que yo obtuve puedo volver a convertirse, ¿sí? En los reactivos que tenía al comienzo. Y una reacción es irreversible cuando los reactivos se transforman en productos, pero estos productos no van a poder volver a transformarse en los reactivos que fueron. Es decir, el cloruro de sodio, este es el cloruro de sodio que les hablaba anteriormente, el ejemplo que le quería dar, y no puede volver a ser no puede ser el hidróxido de sodio. Entonces es una reacción irreversible. Reversible generalmente vamos a observarlo con esas flechas, en ambos sentidos. E irreversible vamos a ver que va a evolucionar solamente hacia un sentido. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero que les haya sido útil la clase de hoy y bueno, espero consultas en mi correo electrónico. Nos vemos la próxima.